Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio dedicado para platicar con los autores de los libros que puedes encontrar en la librería Acatlán. Mi nombre es Omar Ahumada y el día de hoy tengo dos grandes invitados, la doctora María Teresa Zárate y el maestro César Fonseca. Bienvenidos. Ellos nos van a presentar su más reciente libro, La conservación del patrimonio arquitectónico, guía de protocolo técnico para la evaluación de inmuebles. Para comenzar, me gustaría que me platicaran acerca de su trayectoria. Pues mira, yo soy arquitecto, o sea, de profesión. Tengo la maestría en urbanismo y el doctorado en ciencias en arquitectura y urbanismo. Pues prácticamente me dedico bueno, hoy día soy maestra de tiempo completo aquí en la UNAM, estoy adscrita al posgrado y prácticamente en la docencia ya tengo 30 años impartiendo pues diferentes asignaturas de diseño arquitectónico, en la parte de diseño urbano. Y además, bueno, profesionalmente, pues he participado en la elaboración de proyectos y construcción de algunas obras. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Por favor, maestro. Yo soy César Fonseca Ponce, soy egresado de en aquel entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, es decir, soy de casa. Tengo la maestría por parte del Centro Universitario de Integración Humanística en maestría en Historia de México. Me he dedicado a lo que es el análisis estructural, profesionalmente soy perito responsable de obra en el Estado de México, me dedico al análisis y evaluación de obras. He trabajado para empresas inmobiliarias, empresas particulares, etcétera, entre las que podemos mencionar DISAR, que es Diseño y Arquitectura, fue como promoción ganadora del Premio Nacional de Restauración en el 2018. También para empresas inmobiliarias y, por ejemplo, para Spamex, para la parte técnica de logística de las grúas Spamex, etcétera, etcétera. También me he dedicado a la docencia, me gusta mucho, tengo más de 30 años, también aquí en el Alma Mater, y en otras instituciones donde seguimos colaborando en el área básicamente de análisis de estructuras. Me gusta la investigación, tengo por ahí algunas participaciones en foros tanto nacionales como internacionales, he participado en congresos internacionales como el International Association of Spatial Structures, aquí fue celebrado aquí en México, o también para formación mundial en la ciudad de Cusco, en Perú, en la ciudad de Quito, en Ecuador, y el Structural Analysis of Historical Constructions en la ciudad de Cusco, en Perú. Y tengo publicaciones tanto de aquí de la escuela, artículos, algunas reseñas, etcétera, etcétera, y asisto a cursos, seminarios. Y por último, bueno, recibimos hace poco el reconocimiento para la labor académica por parte del Honorable Consejo de la Universidad para docentes de la institución en 2021. Muchas gracias, maestro. Doctora, bienvenidos. Gracias por darnos parte de su tiempo y pues vamos a hablar acerca de su libro. Primeramente me gustaría saber cómo surge este particular interés en la conservación de algo tan importante como es un edificio histórico. Bueno, es una inquietud que yo creo que hemos tenido en más de una ocasión, la doctora y su servidor, y en general muchas personas, de hacer entender a las personas, que ya se está comprendiendo mucho, pero hacer entender a las personas de que la intervención en una obra, que es la herencia de nuestros abuelos, los abuelos a los hijos, lo que se le va a heredar a las futuras generaciones, no es algo que puedas intervenir de manera individual, no es algo que pertenezca a una sola profesión, a un solo profesionista, a alguna sola rama, no, es algo que debemos entender que es multidisciplinario, transdisciplinario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes se concebía como que el único que podía intervenir era del área de ingenierías o del área de arquitectura exclusivamente. No, no, no. Tiene internamente, conlleva una gama muy, muy amplia que no solo parte de la conservación material. No, no, no. Lleva algo mucho más intrínseco, que es la conceptualización de lo que son aspectos que antes no se tomaban en consideración. Supongo que consideraba que no se tenía más que conocer autor, fechas, estilo, etcétera, de alguna obra, cuando viene mucho, mucho más allá, ¿no? Entonces, creo que ahí viene el interés
porque se ha visto intervenciones que no han sido de lo mejor en nuestras obras, no solo el espacio arquitectónico, la creación del espacio arquitectónico, sino también las simples piezas arqueológicas, históricas, virreinales, etcétera. Se ha visto una intervención mal hecha, mal habida y el destrozo de algo que es invaluable, ¿no? Que muchas veces ya no nos pertenece de hecho a toda la humanidad, ¿no? Empieza a pertenecer herencia de todas partes del mundo. Entonces, el pensar que uno es especialista, es el único que tiene derecho a intervenir, creo que no es una línea a la que debamos de buscar y es una línea equivocada que se está cambiando. Creo que de ahí, a reserva que opine la doctora también, ha sido el principal interés de sacar esta obra, ¿no? Donde se conjuga un montón de disciplinas. Sí, fíjate, yo creo que reafirmando mucho lo que dice el maestro, que sí tiene que ver esa visión multidisciplinaria, porque ahorita comentaba, sí, hay intervenciones inclusive que son desastrosas, en donde pareciera que entra 1 o 2 personajes para hacer una intervención en donde en realidad no se concreta, porque además no se toma en cuenta un contexto, no se toma en cuenta la percepción de la gente. Un edificio de alguna manera también genera un arraigo, es decir, las personas o los habitantes de ciertas comunidades en un edificio lo toman como suyo. Entonces, es algo importante que también se tiene que tomar en cuenta esa percepción, cuestiones insisto, del arraigo, cuestiones del contexto, por ejemplo, urbano, que hoy día es un elemento muy importante porque un edificio siempre está en un entorno. O sea, no es es decir, este edificio es de tal época, tiene tal característica material, sino está dentro de un emplazamiento, está dentro de un contexto inclusive geográfico, en el que inclusive la misma cuestión climatológica, por ejemplo, la sinergia, en este caso contextual, urbana, vaya, hasta cuestiones a veces hasta decir de la contaminación, cómo realmente llega a afectar inclusive el deterioro de un edificio. Entonces, realmente es prácticamente reafirma lo que dice el maestro, o sea, realmente esto es multidisciplinario, no es de una sola persona, ni de 1 o 2 disciplinas, sino es totalmente multi e interdisciplinario. Claro, entonces ustedes sí consideran que un edificio, un inmueble, vaya, sí forma parte esencial en la historia humana de una comunidad, tanto como para que esta comunidad se involucre en el cuidado de este inmueble. Definitivamente. Finalmente, mucho inclusive del deterioro del patrimonio es dañado por la misma comunidad. O sea, porque ni siquiera quizá puede generar ese sentido entre la parte como se maneja el entorno. O sea, yo siempre he pensado que la gente reacciona como el entorno se te presenta. Entonces, ¿cómo puedes tú preservar cuando ni siquiera hay un plan de preservación dentro del contexto para que la gente lo pueda generar, ¿no? Hay zonas arqueológicas, inclusive aquí en Naucalpan tenemos una muy cerca, la pirámide del Conde, que bueno, ¿cuánta gente conoce en Naucalpan que existe esa pirámide? Y el entorno está en un contexto muy, inclusive zonas muy vandalizadas, una zona precariamente dada porque inclusive la condición de la misma vivienda, del río contaminado, cómo generes esa forma en que la gente ni siquiera lo ve, ¿no? Y yo siempre pregunto, bueno, ¿cuántos de los que vienen a Naucalpan conocen esa zona arqueológica? Y realmente son muy pocos. Y eso tiene mucho que ver como realmente no existe ese involucramiento del habitante con ese tipo de patrimonio, ¿no? Claro. Sin embargo, también sucede a la inversa, ¿no? Hay espacios, hay inmuebles, hay edificios que se vuelven intocables por la comunidad, ¿no? Que si alguien trata de llegar externo a esta comunidad a hacer algún trabajo, llamémoslo, digamos una iglesia, que es lo más arraigado que hay, la religión dentro de nuestras comunidades. ¿Cómo son estos procesos también de tratar de preservar este patrimonio arquitectónico, pero sin afectar a las comunidades que sí lo consideran, por el contrario que dice de la pirámide, que es ajena realmente a los habitantes de Naucalpan? En otros lugares, pues hay inmuebles que forman parte esencial y crucial, y el hecho de que se toquen, pues también es digamos, ofensivo hacia ellos. ¿Cómo hay una balanza en estas situaciones? Sí, bueno, si quieres me complementas. Fíjate que mucho también tiene que ver por las formas tan restrictivas muchas veces que las instituciones dan hacia cierto patrimonio. O sea, porque llega antropología, no lo toques, lo voy a declarar. Entonces, y muchas veces dice, ya, lo declaro, ¿qué es lo que sucede?
pues ya no se puede tocar, o sea, ya no se puede intervenir. Entonces, hay procesos, yo creo, muy burocráticos en la forma en cómo se puede intervenir un edificio. Lo que hacen es que lo ven como algo así, como dices, intocable. Entonces, no te acerques, no le puedes hacer nada, pero el problema es que lo declaran, pero tampoco hay un proceso por el mismo burocratismo de intervención, ni siquiera a veces a corto plazo ni mediano plazo, o sea, a largo plazo, y ahí los dejan durante mucho tiempo, en donde simplemente está declarado. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente también? Pues lo ve como algo pues que ni siquiera me acerco. Por ejemplo, cuestiones de esta parte, vuelvo a repetir, la parte del arraigo que se genera del habitante a un edificio, pues tampoco se da porque no hay esa forma de involucramiento, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver, bueno, esta parte burocrática. Sí, coincido con la doctora. Hay algo bien importante. De hecho, a lo mejor vamos a completar un poquito. Hay algo valioso que puede generar una obra en la comunidad. Identidad. La comunidad se siente identificada con la obra. Y la apropiación. Muchos pudieran pensar que la apropiación de una comunidad, es decir, apropiarse de una obra que a lo mejor con derecho o sin él pertenece a esa comunidad, no es malo, no es tan malo. Malo es cuando de repente yo me siento dueño e intervengo sin ninguna asesoría. Eso no quiere decir que tampoco los especialistas sean los más indicados. Por ahí se menciona algo en el libro de que el evitar que una comunidad meta la mano, porque hay algunas propiedades religiosas donde efectivamente tú tratas de meterme y la misma comunidad, incluso de manera un poquito indebida, te bloquea, te evita que toques eso. No está tan malo siempre y cuando haya consensos entre todos, ¿no? O sea, lleguemos a un acuerdo de qué es lo que estamos logrando, que es finalmente la sobrevivencia del espacio. Pero yo digo que no es tan malo porque efectivamente el organismo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia o Bellas Artes, no tiene la capacidad de estar protegiendo toda la gama riquísima con la que cuenta México. Entonces, hay muchas obras que si no es gracias a la comunidad, no hubieran sobrevivido. El saqueo, el robo, la falsificación, etcétera. Gracias a esa comunidad, a lo mejor no es la más adecuada para apropiarse eso, no. Pero son obras que los mismos organismos gubernamentales no hubieran podido proteger. Entonces, la apropiación no es tan mala siempre y cuando, para llegar a intervenir, se trate de hacer partícipes a todos. Y hablamos de todos, no solo de la gente común, no solo especialistas, porque hemos visto también, triste que lo diga, intervenciones de especialistas que dicen, oye, ¿de dónde salió la idea, no? Y nos sentimos muchas veces los sindicados, los únicos que podemos hacer esa obra. No, no, no. No, hablamos de que es un consenso todos. Desde la gente que ha vivido, que conoce la obra, que a lo mejor la protege, la resguarda, hasta aquellos que saben cómo intervenir, cuáles son las mejores técnicas, con la mejor política, los objetivos principales que hay que alcanzar en conjunto, ¿no? En toda la comunidad. Y finalmente se les otorga a ellos porque ellos van a promocionarlo, incluso ellos consiguen recursos que muchas veces el gobierno no puede invertir. Entonces es importante, ¿no? Hacer partícipe a todos. Claro. Ahora que mencionan más bien los dos, que ha habido ocasiones en que la intervención pues no es la mejor y que el resultado carece de calidad, ¿existe alguna represalia ante este tipo de, digamos, malos trabajos que se realicen? ¿Hay algún organismo que se encargue de poner las cartas en el asunto sobre esto? Sí, claro, claro. Existen, perdón, doctora, existen organismos internacionales. Cuando la obra forma parte ya no del patrimonio nacional, llega a formar parte del patrimonio internacional, entonces ya es una obra, como siempre he dicho, no nos pertenece ya exclusivamente al mexicano, no. Es una obra que es valorada por el extranjero. Así como, como patrimonio internacional de otros países, se supone que ya no les pertenece, se supone todo, pertenece a toda la comunidad mundial, a toda la raza humana, por decirlo de alguna manera. Son organismos que dan lineamientos, dan recomendaciones, porque no ingieren directamente, pero sí te dan lineamientos para evitar que tú vayas a destruir algo que per se ya pertenece no solo a tu comunidad, no solo a tu país, a tu nación, ya pertenece a todos. Entonces, el ver el destrozo o así, ya no puede uno concebirlo, ¿no? Desgraciadamente hay muchos tipos, ¿no? Tanto destrozos naturales como los antropogénicos, que creo que son los más dañinos, los antropogénicos.
guerras, invasiones, saqueos, todo eso, y indiscriminadamente arrasan con algo que es la herencia que costó miles de millones de años y es irrepetible, no podemos reproducirlo. Entonces, sí hay organismos internacionales, parten casi todos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y de ahí se desprenden organismos como el ISCARSA, tanto extranjeros como nacionales también, nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el de Bellas Artes, bajo sus ramas especializadas, se encargan de hacer la protección de eso. Entonces, más que evitar que metan la mano, que intervengan indebidamente, da las recomendaciones y los lineamientos, porque tampoco puede asumir la autoría cuando también volvemos al mismo, per se no es totalmente de él, ¿no? Pertenece, por ahí hay una cita que no les gusta mucho, pero muy interesante, donde dice: esas obras ya no nos pertenecen a los que estuvieron antes detrás y no tienes el derecho a tocarlas. Por el autor es un poquito duro, sí, pero tiene parte de razón, ¿no? O sea, yo no puedo destruir algo que mantiene el criterio, el concepto, el anhelo de alguien que ya no puede defenderla. Entonces, ¿qué haces? Pues respetarla, ¿no? Pues para ahí partimos. Ya no puede defender esa persona, lo que creo, pero hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque formó parte de la evolución a la que hemos llegado y lo que tenemos, ¿no? No sé. No, y nada más muy corto, te sancionan la posesión, no la intervención. O sea, el problema es que la intervención se da y pues no existe tampoco lineamientos que digan: ¿sabes qué? Se te va a sancionar porque mira, este es el estado en la que debería de haber estado o está y cómo quedó. O sea, realmente no existe, creo que ese seguimiento o esa evaluación de una intervención. Solamente se sanciona la posesión, o sea, esa posesión ilegal de ciertos artefactos que sabemos que sí, con todo el saqueo que se ha dado históricamente, hay muchas piezas regadas por todos lados. Pero pues eso, digamos, en teoría debería ser sancionado, que bueno, ya ahora hay ciertas fundaciones que también, ante la incapacidad de la preservación de tanto que existe, pues hay fundaciones que ya empiezan a darles ese tipo, digamos, de beneficio de preservar, por ejemplo, piezas, ¿no? Pero en la cuestión arquitectónica, creo que sí hay una falta de seguimiento en cuestión de cómo darle una evaluación a esa intervención. O sea, se hace el procedimiento, bueno, después al final, ¿quién lo evalúa? Ese es el problema. Claro, y bajo qué lineamientos son los correctos, claro, ¿no? Porque cada cual tendrá su percepción. Sí, pero bueno, esa es una deficiencia que tenemos en nuestro sistema político, en general. ¿Diría que exclusivo de México o a nivel global? Se da en muchos lados, ¿no? Sí, tristemente vemos las destrucciones dolorosas que se hacen, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? De joyas invaluables, y por conflicto bélico muchas veces arrasan indebidamente y con tal de dañar a la otra tribu, la otra etnia, al otro país, no lo sé, y dice: oye, espérate, no dañes algo que no tenías por qué dañar, ¿no? Y ya no lo vamos a recuperar. Por más que quieras reconstruirlo, no es lo original, ¿no? Sí, deja de ser lo que era. Hablemos un poquito más acerca del contenido de su libro. Dentro encontramos algunos factores como la capacidad, el uso del edificio, tanto presente como pasado, además como la etapa de construcción que ha tenido. ¿Cómo intervienen o qué relevancia tienen estos factores unos frente a otros a la hora de la evaluación del inmueble? ¿Por qué son importantes considerarse? Sí, perdón. Es interesante eso. También, originalmente, nosotros teníamos el concepto de que, por ejemplo, para estudiar un edificio X, cualquiera, y parte se aborda en el libro de manera capitular, se extiende. Pero teníamos la idea de que lo único que tenías que conocer para poder intervenir en un edificio que estaba dañado o tenía riesgo potencial de dañarse es conocer quién lo hizo, qué época fue, qué estilo tiene, y se acabó. O sea, hay a lo mejor el tiempo de duración que ha tenido durante años, centurias, no lo sé. Pensamos como que era lo único. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad, destino, uso actual, etcétera, etcétera, tratamos de darle una idea al futuro interventor, a lo mejor nosotros también, pero el nuevo interventor, las nuevas generaciones que van a venir, de que no es exclusivamente que conozcas el autor, la época en la que se hizo, el estilo, la zona,
zona urbana donde está. No, es una gama brutalmente gigante. Lo que mencionas, capacidad, todo va interrelacionado. Algunos tienen una relevancia un poquito menor, pero ese es solo una de las partes de todo un corpus, un mundo gigante que tiene que intervenir. El autor no es per se nada más el autor, arquitecto, ingeniero, lo que haya sido, escultor, lo que haya sido. No nada más él, sino es escuela a la que pertenece, tendencias, históricamente, qué condicionó la obra, cuál fue el momento, cuál es el contexto. A mí me gusta usar mucho la descontextualización. El grave error que cometemos actualmente es descontextualizar la intervención. Yo quiero tratar de reparar y concebir a la obra con los medios y mecanismos y sistemas actuales que tienen gran ventaja, pero quitándole la esencia que tenía actualmente. Entonces, muchas veces disfrazamos obras que ni siquiera tienen, a lo mejor ni siquiera la monumentalidad que nosotros le damos. A lo mejor era mucho más modesta, pero estaba en función de todo un contexto que ya no existe. Eso es un error gravísimo en el que caen muchísimas gentes. En muchísimas gentes creemos yo que los actuales interventores, no porque sean malos, no, pero la juventud como que aísla el elemento, aísla la obra y rompe el contexto. Entonces no puedes intervenir si no concibes por qué surgió, cómo surgió, quién surgió, bajo qué parámetros, qué miedos, qué visión, qué angustia, y todo eso no está escrito. Tú lo deduces, pero no está escrito. Entonces hay muchos aspectos que van más allá de lo material, ¿no? Y eso es importante que lo conciban. No podemos dejar que un técnico llegue exclusivamente con su metodología técnica a intervenir en un edificio cuando no está viendo el aspecto artístico, arquitectónico, urbano, estético, semiótico, una gama enorme. Entonces, para hacerlo, tengo que primero que asesorarme y de hecho hacer convivir, coparticipar al especialista en urbanismo, historiador, no sé, una gama muy amplia. Entonces, eso que mencionas es todo es una pequeña pieza de una recompensa brutal. Entonces, hay que empezar a hacerles entender no es que sea inabordable, pero tratar de abarcar la mayor gama de especialidades posibles para tratar de acercarse a lo más adecuado. Nunca va a ser lo óptimo ni lo exacto, pero lo más adecuado para que la obra siga sobreviviendo. Si ya sobrevivió centurias, siga sobreviviendo durante mucho tiempo más, ¿no? No sé si... Perfecto. ¿Usted, doctora, quiere agregar algo? Sí, esto que comenta es estos enfoques nuevos de análisis sistémicos. O sea, ahora hay que entender que efectivamente cada edificio es único. Entonces, pese a que es una metodología, creo que contempla una serie de variables que pueden empezar a manejarse para diferentes tipos o tipologías de edificios, porque es curioso, cuando uno establece un método, te dice, es que es replicable para todo. A ver, no, o sea, cada uno es diferente, cada tiene una peculiaridad. Y lo que dice esto de parte de la semiótica es bien importante. Hay un autor que me gusta mucho lo que maneja del genio del lugar, el genius loci, Marc Augé, que habla precisamente el cómo entender, cómo te regresas, o sea, qué hubo en el lugar. O sea, cómo poderlo comprender esa edificación. Y lo vemos en cualquier tipo de arte. O sea, hablando de la arquitectura como parte de las artes, lo vemos en cualquier obra de arte. O sea, ¿cómo puedes hacer un juicio sin conocer realmente, entonces, en qué época fue hecho, qué se utilizaba, cuál era, inclusive del mismo arquitecto que lo hizo, cuál era la intención? Muchas veces, a veces hasta cuestiones de personalidad juegan un papel importante. Lo vemos, por ejemplo, con Gaudí, ¿no? O sea, muestra una personalidad. Entonces, yo creo que esta parte de patrimonial es bien importante ver precisamente todo ese juego de variables que permitan darle esa semiótica, pero si no se contextualiza, se caen en errores también metodológicos muy fuertes, porque pues se ve con una visión. Yo no puedo ver un edificio siglo XVI con una visión siglo XXI. O sea, si no me regreso y lo comprendo en muchos factores que precisamente ahorita el maestro acaba de comentar, ¿no? Claro. Mencionó algo muy importante, que es cada edificio es único. Podrán ser muy similares, pero en per se es único. ¿Cómo se amolda el protocolo que ustedes proponen para la preservación de diversos tipos de edificios? ¿O nada más se centra en algún tipo? ¿Cómo
¿Cómo lo podríamos fíjate que aquí describir? lo importante es la metodología. O sea, no es un modelo. O sea, porque luego pareciera que luego confundimos que un modelo a veces es replicable o se puede aplicar de diferentes maneras. Es una metodología. Esa metodología es muy importante porque la contempla con una diversidad de variables que sí es importante analizar cómo es cada edificio de manera individual, pero no te dice, oye, es que tienes que ver de tal y tal y tal cosa tal cual, porque de alguna manera a lo mejor está en otro contexto, pero sí dice el contexto, ¿sí me explico? O sea, no todo lo del contexto va a afectar de la misma manera a una edificación u otra. Eso es lo importante. Por eso no es que sea, digamos, que se diga para cierto tipo de edificación. Yo creo que es para cualquier edificio de cualquier época, siempre y cuando se analice cuáles son esas variables dentro de la metodología que son las que indiscutiblemente se deben de analizar para el momento, ¿no? No es lo mismo analizar uno de siglo XIX a uno que tiene todavía más memoria histórica, ¿no? Por ejemplo, del siglo XVII. Entonces, eso creo que es importante considerarlo. Sí, es eso, ¿no? Nada más completar lo que dice la doctora. La auscultación de las obras es bien importante, ¿no? No puedes atender una fiebre igual que un cáncer, ¿no? Entonces, es cierto, cada ente, cada ser es exclusivo, único, y hay que atenderlo en función de sus síntomas, ¿no? Claro. De manera general. Dentro de estos procesos, de este protocolo, intervienen muchos personajes. Ya me dijeron que es multidisciplinario el hecho de preservar un patrimonio. ¿Qué profesionistas ustedes consideran que entran dentro de estos procesos? Híjole, pues es un poquito difícil. De veras, yo creo que todos. O sea, muchísima gente, no necesariamente profesionista, perdón. No necesariamente profesionista. O sea, hay cuidadores de obras que a lo mejor no tuvieron una preparación teóricamente de lo mejor, no, pero saben qué ha adolecido en el edificio, qué ha vivido, qué ha sufrido el edificio, como un ente. A veces que hablamos en el libro como si fueran entes vivos. De alguna manera son así, ¿no? Y han convivido con la comunidad. O sea, ellos generan, por ahí decimos, generan leyendas urbanas, generan mitos, no sé, pero el edificio convive con el protagonista y la comunidad. Entonces forman parte de uno solo, ¿no? Entonces, o sea, es increíble, pero cuando hablamos te hablan, te dicen historias, no son, por ahí decimos también, no son testigos mudos, no, al contrario, te dicen, si sabes interpretarlo y leerlo, te dicen leyendas, historias, miedos, sucesos que les pasaron a ellos, al edificio, estudiándolos. Entonces yo creo que hablar de especialistas, sí, muchas áreas técnicas, por supuesto, ingenierías, restauraciones, colegios, académicos, colegios, instituciones, organismos, comunidad en general, asociaciones de protección, etc. Entra una gama muy, muy amplia. No podemos menospreciar al cuidador del edificio porque siempre tiene algo que aportar. No puedes menospreciarlo, creo yo, ¿no? No, sí, o sea, viene desde la parte, digamos, de una comunidad, vamos a decirlo, científica, o sea, cuestiones de historiadores, como se lo dijo, restauradores, en este caso urbanistas, paisajistas, cuestiones, por ejemplo, que dominan cuestiones climáticas, es decir, civil, por ejemplo, ingeniería civil, la arquitectura, es decir, es muy amplio, pero creo que sí algo comentó muy importante es la comunidad, porque normalmente se habla de esta parte, digamos, académico, o sea, o académica, pero dejamos fuera de la participación de las personas, que son las que viven muchas veces este tipo de espacios, ¿no? O sea, ahorita se me viene mucho estos edificios, por ejemplo, a veces siglo XVIII, XIX, que se convirtieron en vecindades, o sea, que no eran, por ejemplo, para ese uso y de repente lo vemos ya con un uso de vivienda. Por eso, por ejemplo, ahí viene mucho lo que comenta de esas variables de, bueno, para qué fue concebido y hoy ya cómo se está utilizando y cómo esto realmente repercute en un análisis y también cómo se concibe el mismo edificio dentro de este proceso que se puede ir viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, alteran a veces hasta la misma estructura, ¿no? Empiezan a colocar muros, tiran muros, empiezan a quitar capiteles, entonces empiezan a hacer una serie de alteraciones que realmente se tiene que también analizar ese tipo de apropiación actual en relación a estos usos que hoy ya se presentan, ¿no? Ahora que lo menciona,
sí es real que en México muchos edificios cambian su uso y más de manera social, porque las personas, pues, por la necesidad, los adaptan hacia sus necesidades. ¿Cómo esto afecta directamente a estos protocolos de cuidado y preservación? Porque realmente ya no lo vemos como, digamos, si era una biblioteca, pero ahora es una vecindad. ¿Cómo se afecta directamente el protocolo de preservación del edificio? Porque por dentro, digamos, ya no es lo que solía ser. ¿Cómo los especialistas pueden atender esa necesidad de preservar este nuevo uso, este nuevo inmueble que podría ser, será el mismo, pero ya cambió completamente su función? No sé si me permite la doctora. Hay algo bien importante que mencionas y qué bueno que se escucha aquí. Hay que tratar, finalmente, lo ideal es que el edificio antiguo mantuviera su finalidad, su fin, pero obviamente no puedes obligar a que se mantenga un mismo uso en la actualidad cuando ya es obsoleto, a lo mejor ya no desaparece para lo que fue hecho, ya desapareció, perdón. Entonces hay que tratar de que sobreviva de las mejores condiciones. Bien, cuando lo revives, aunque no haya sido la finalidad original, lo revives, pero que no tocas yo le digo su estructura interna, no la tocas, lo mantienes como era, con otro uso. Vemos, por ejemplo, haciendas bellísimas que ahora son hoteles, ¿no? Y se mantienen. O sea, eso es algo, creo que usos muy importantes. Malo, y también por ahí mencionamos, malo es cuando de repente empieza a falsear las cosas. Y a lo mejor voy a entrar en conflicto con muchos criterios, bienvenidos, críticas, etcétera, pero hay algo que se promocionó hace algunos gobiernos anteriores, como el boom, ¿no? Que fueron famosos pueblos mágicos. Primero era la categoría de pueblos con encanto y después llegaron los pueblos mágicos. No está mal, pero hay algo bien peligroso en eso y que se empezó a dar y se está dando en algunas comunidades actuales, en el Estado de México, en algunas otras del interior de la República, que el pueblo mágico te generan, sobre todo en las vialidades principales, en las zonas turísticamente más concurridas de los poblados, toda una serie de normatividad urbana que no correspondía a la esencia de la casa o del banco. Entonces muchas veces, seguramente se han dado cuenta por el color, lo uniformizan, los acabados y todo. Para el turista es bellísimo, es muy bonito, pero tú llegas a entrar a un portón, a un portal, a un acabado, donde tú estás entrando tal vez a lo que tú crees que es una casa y de repente resulta que es un banco, ¿no? Y dices, entonces, ¿de veras me lo estás recuperando o me estás engañando algo, ¿no? Entras a un comercio cuando a lo mejor, o crees entrar a un comercio cuando de repente te encuentras que es no sé, alguna otra función. Entonces, eso es bien discutible porque sí está recuperando, finalmente las comunidades a lo mejor económicamente no tienen la posibilidad, el gobierno no lo hace. ¿Pero para qué? Para darle un llamado, un complacer, y no digo que esté mal, a lo mejor no, pero complacer al turista. O sea, espérate, ¿y dónde dejó la casa vernácula, la bella que era, y que le daba una gama más o menos homogénea, pero un cierto estilo, y rompiste con todo eso? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Los famosos pueblos mágicos es el boom, y sigue siendo el boom, cuando dices, oye, yo fui a Jalisco, a un pueblo mágico de Tonalá, no lo sé, y de repente me fui al Estado de México no sé, Islahuaca, alguna comunidad así, y encontré que era la misma fachada, el mismo color, y me dije, oye, pues ya no sé si estoy en Jalisco o en el Estado de México, ¿no? Entonces hay que tener mucho peligro. Lo que dices, tratar de que sobreviva, sí, mientras trates de conservar en la medida de lo posible, muchas veces no es posible, en la medida de lo posible, la esencia de su fisonomía. Hoteles bellísimos que son haciendas, museos también, y se han conservado y son bellos, bellos realmente, y están cumpliendo una función actual, ¿no? Así es, ¿no? Y es correcto. Yo creo que se tiene que evolucionar, es un elemento vivo y que se tiene que de alguna manera adaptar a nuevas necesidades. El problema no es eso, sino cómo se destruye, o sea, cómo entonces no está dentro de un protocolo la ocupación actual de esos edificios. O sea, porque ahí el chiste es no destruirlo. Creo que ahí hay que utilizar esta verdad en los materiales con los que fue hecho para realmente poder realmente generar esa recuperación. Y esto de los pueblos mágicos, retomando, es algo muy raro porque finalmente yo lo veo como una escenografía.
se supone que tiene que vincularse al resto de una localidad y te das cuenta que la calle principal es la que está muy bien arreglada, decorada, una escenografía y te sales de esa calle y dices, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, realmente, ¿cómo no se vende, digamos, ese es un comentario nada más extra, pero cómo nos venden algo que no integra en su totalidad a una localidad, ¿no? Claro, justo como lo mencionas, pues consideramos que el capitalismo permeó completamente pues la preservación de algunos inmuebles. Desde su perspectiva, ¿consideran que hay un límite ético para la preservación? Porque puede existir, como lo menciona, la hacienda que se arregló y sigue viéndose muy bonita como hacienda, por fuera quizá, por dentro quizás tenga acabados lujosos que no sean de hacienda. ¿Existe este límite ético para alguien que se dedique a la preservación, que diga, no, esto no puede ser así porque ya no es el mismo edificio, ya lo estamos transformando en algo que no es y su historia termina aquí? Pues fíjate, si hubiera un límite ético, no veríamos lo que acaba de comentar, de que la misma fachada que está en el Estado de México la vemos, por ejemplo, en Baja California o la vemos en Yucatán. Creo que desgraciadamente no existe. O sea, yo lo puedo catalogar de esa manera. O sea, finalmente sí hay intervenciones que no podemos tampoco decir todos. O sea, creo que ese es a veces feo decir que todos lo hacen de esa manera, pero sí, desgraciadamente hay programas como este tipo que pues realmente creo que sí falta un poco de ética en la forma, a veces cómo se interviene cierto patrimonio que sí debería de ser considerado bajo todo digamos, serie de variables o metodología de todo el contexto que debe de considerarse y todas estas disciplinas. Y aquí hay algo importante, ¿no? Luego se habla muy fácil, decir, no, pues es que es multidisciplinario. Sí, pero a ver, ponte de acuerdo a 20 disciplinas. O sea, ahí es bien importante el liderazgo precisamente de este tipo de trabajos, de que hay un objetivo y todos deben de estar en torno a ese objetivo. Porque luego se empieza a ver, es que yo opino que debe de hacerse de esa manera, yo opino que la simétrica. Entonces empieza a verse trabajos a veces totalmente, como lo dijeron, mal hechos, porque no se cumple, digamos, ese objetivo que se debe de tener en común en un trabajo colaborativo. Esto finalmente es un trabajo pues sí, colaborativo, como ahora se maneja, ¿no? Si me permite también la intervención. Sí, lo que menciona, no sé si por ahí va también tu intención de la pregunta, permea el capitalismo. Si lo vemos de otro enfoque, está bien, o sea, no se evita, porque también muchas joyas hubieran desaparecido si no es por los inversores. Malo cuando ellos ya se apropian de lo que era originalmente del pueblo. Sin criticar a nadie, hemos visto como obras que pertenecían precisamente al centro de la Ciudad de México ya están prohibidas para la población. A menos que tú pagues o entre lo que antes era visita común, ahí es donde está mal. Cuando yo tengo el derecho de haber recuperado la obra, sí la recuperaste, pero no tenías el derecho de haberte apropiado. Entonces ha sucedido también triste eso, ¿no? De que ya hay obras que no puedes visitar porque o pagas para entres o definitivamente ya es mía, ¿no? Y eso es cuando le estás, yo no digo robando, pero sí estás apropiándote de algo que per se no era propiedad tuya. Tenía los medios, sí, pero digo tampoco que no tengas que invertir, ¿no? Finalmente es válido, sí, es bienvenido, sí, siempre y cuando mantengas esa, no sé, concordancia con lo que tenemos que brindarle todavía a la población, a la comunidad, y lo que es derecho o es a lo mejor indebidamente cooptado por ti. Claro. Ahí es donde sí como que ya chocamos, ¿no? No Sí, creo que no debería ser. entiendo. Retomando la parte de la multidisciplina y el proceso colectivo, ¿cómo es presentar un protocolo ante una comunidad, digamos, científica y que sea aceptado, que sea bien recibido y que todos, digamos, pues, tal cual lo acepten y digan, ok, puede continuar? ¿Cómo es ese proceso? Es bien difícil, ¿no? Digo, no sé si es muy difícil. Muchos tenemos la consigna de que yo soy el mejor, el especialista, el único que puede opinar, el que critica, etc. Un egocentrismo terrible, ¿no? Entonces, cuando tú presentas ideas, y ahí lo dice el libro, la idea es que yo te dé una estructura metodológica, un protocolo donde tú adaptes a lo que vas a hacer, porque yo no te estoy imponiendo nada, no te estamos imponiendo, adaptes a lo que vas a hacer y tomen lo mejor que creas que es para la obra, para el enfermo,
cuáles son los mejores medicamentos, cuál es el mejor tratamiento que vas a seguir para ayudarlo. Pero imponer o algo así, o tratar de decir, sabes que esto es lo mejor, no se puede, no. Sin embargo, sí abrir los ojos, lo decía la Gama. Hay escuelas donde son muy técnicas, escuelas muy históricas, no, espérate, hay que abrir la gama, y lo que se pretende es dar un abanico donde tú digas, sabes que esto creo que podemos ponerlo, o reacomodarlo, readaptarlo a lo que tú quieres hacer. Es difícil, insisto, porque de repente chocan los mismos restauradores, pues no, ya por ahí también lo dice Villagrán, puede ser que yo ponga un restaurador famoso a intervenir en una obra y de repente los criterios de algún otro, y me va a dar soluciones totalmente distintas y a lo mejor hasta contraproducentes, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Pero hay que tratar de consensar, ¿no? Tratar de que entre los dos lleguemos a lo más óptimo en beneficio de la obra, no tuya ni mía, en beneficio de quien queremos salvar, ¿no? Claro, yo creo que ese es el objetivo de este protocolo, porque al final da una guía. Esta guía tiene, inclusive por ahí en el libro se lo manifiesta, o sea, tiene dos aspectos, el cuantitativo y la parte cualitativa. Entonces vemos que muchas veces esta parte cualitativa ya tiene mucho que ver con estas partes de percepción y de interpretación de ciertos factores que a veces resulta difícil poner de acuerdo en una sola línea, pero yo creo que el objetivo es dar un orden, o sea, un orden que se establezca de cómo hacer el análisis para poder llegar a una intervención. Yo creo que esa es la aportación más importante. Un granito, ¿no? Sí, porque sí existen muchas, muchísimas, Claro. y a nivel mundial y todo eso, sí, pero un consenso generalizado, además de que creo yo que es imposible, pero hay que partir, ¿no? Hay que empezar a conjuntar algo. Pues, ¿qué te dice el extranjero? ¿Qué te dice el nacional? Etcétera, y ir sacando lo mejorcito de todo. Esa es la pretensión, porque agarrar toda una guía completa no, es imposible. Por idiosincrasia cambiaría totalmente para otro país, ¿no? Lo que a lo mejor te parece correcto a ti, choca totalmente con alguna otra ideología, mentalidad, ¿no? En otro país. Entonces sí es difícil, es un poquito difícil, pero es la idea, aportar el granito. Claro. Estamos llegando al fin de la entrevista y me gustaría que antes de unas últimas preguntas, ustedes recomendaran su libro y el por qué lo recomiendan, por qué recomiendan su obra. ¿Yo? Ok, pues mira, prácticamente yo creo que lo trascendente es ofrecer, como lo hemos estado siendo muy reiterativos, en que es una guía. O sea, es una guía que permite cómo entrar precisamente a este tipo de campo profesional que es la restauración. Porque cuando uno a veces, inclusive no siendo, vamos a poner especialista, que dicen, a ver, arquitecto, pues tenemos este edificio, a ver, ¿cómo le entra? Creo que esto puede ayudar, insisto, como una guía. Pero además, siendo una guía, el cómo no entrar en ese ego, volvemos a lo mismo, en donde tenemos que considerar aquellas disciplinas de las que nos vamos a rodear para poder hacerlo de manera ética. Creo que por ahí se comentó algo importante que fue esa parte de la ética. Entonces, yo no lo voy a poder intervenir si no tengo la opinión, insisto, de las disciplinas como la parte histórica, la parte urbana, la parte de la comunidad, o sea, que yo tengo que estar consciente, que tengo que considerarlo. Entonces, dentro del campo profesional, creo que ese es lo importante y lo trascendente del libro, el tenerlo como esa guía, pero vista en cómo me tengo que integrar a un equipo o integrar un equipo y trabajar de manera colaborativa. Porque si no, realmente pues es complejo realmente llevar un proceso, vuelvo a la palabra, de una manera ética. Gracias, doctora. Sí, yo soy de los un poquito renuentes a hablar de especialistas, ¿no? Y no porque yo me asuma, ¿eh? No. Pero de repente, el especialista que hable, especialista, pues no, realmente, si es uno un poquito humilde, pues no existen los especialistas, ¿no? Lo que sí se pretende es tratar, como dice la doctora, de repente llega gente novata, nueva, no porque uno sea totalmente experto, no, novata o nueva, y curiosamente una de las preguntas que nos hacen eventualmente es, ¿cómo empiezo? Me tocó esta obra y ¿con qué empiezo? Entonces, es darle una idea, mira, tranquilo, no es nada del otro mundo, digo, tampoco es algo que te avientes como cualquier persona a ver qué sale y a ver si me resulta bien, no. Pero ese cómo empiezo es la idea del libro, ¿no? O sea, yo te lo vendo de la manera en la que, sabes que
no tengas miedo, pero no te avientes solo, o sea, y quieres más o menos un caminito que puede resultar el tuyo mejor, por supuesto. A lo mejor tú puedes aportar que se nos fue algo, sí, por supuesto que sí, pero por lo menos ya tienes la senda. Ah, sabes que es más corto por aquí, o se adapta más a este paciente de esta manera. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? ¿Sabes cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que considerar? Primero abrir el panorama y después, ahora sí, tú vas a armar tus rompecabezas de la mejor manera para el paciente al que quieres atender. No sé si me permitirías... Sí, yo comentaba, y es la idea de que, por ejemplo, no es exclusivamente la doctora y su servidor los únicos que intervienen, hay una gama infinita de gentes. Yo sí me gustaría, si me lo permiten, aprovechando la oportunidad que nos brindan, mencionar algunos nombres que van implícitos en algunas participaciones, pero siempre se las agradece, porque muchos creen que a lo mejor es todo de no. Si me permiten, voy a mencionar algunos a los cuales se las agradeceremos, sobre todo el material, la experiencia. Por ello hay gente dedicada exclusivamente a la restauración, personas muy preparadas, a las que le hemos aprendido mucho, nos han otorgado valiosa información, etcétera. Y me gustaría mencionarlas, ¿no? Entre ellos, si me permiten, está Ricardo Pesa, Georgina Mulia Montero, Fernando Peña, Carlos Arce, algunos de casa, Fabiola Nuño, Alfonso Camacho, Marisol Gutiérrez, Bernardo Martínez, Iván Peregrina Vasconcelos, Andrea Cordero, Darío Rivera, Ernesto Ramírez, Israel Fonseca, Manuel Salgado y Alejandro Cerecero. Son algunos de los colaboradores de entre muchos más que contribuyeron muy amablemente con su experiencia y su profesionalismo. Y sobre todo también transcripción y batalla en cuanto a la formación de la estructura, están la licenciada Carmen Zárate y la licenciada Isabel Fonseca, ¿no? Digo, quería aprovechar esta oportunidad porque muchas veces no se escuchan y son tan valiosos, o hay veces hasta más valiosos que uno, ¿no? Importantísimos. Hay ahí premiados ya, y que no son del dominio común, ¿no? Pero si sin afán de omitir a muchos que intervinieron, creo que son personas a las que sí debería de agradecerle públicamente la colaboración que nos dieron. Claro que sí. Muchas gracias, doctora, maestro. Agradezco profundamente su experiencia, su tiempo que compartieron con nosotros. Sin duda es un tema que da para mucho más. Son años y años y años de tanto los nuestros como los de los edificios que vale la pena echarse un clavado y estudiarlo. ¿Algo que quieran agregar para finalizar la entrevista? Pues yo creo que lo único que quisiera es, pues, acérquense al documento, conózcanlo, recomiéndenlo, inclusive, insisto, no nada más en el ámbito de una especialidad de restauración. Yo creo que en el campo profesional, ahorita en específico en la arquitectura, creo que es importante tener un acercamiento, porque siempre nos vamos a ver enfrentados a edificios con cierto valor y que hay que intervenirlos, insisto, de una manera ética. Sí, hablamos de una construcción universitaria, pues es un viejito que hay que cuidarlo. Nuestras poblaciones van envejeciendo, físicamente hablamos, ellos también son viejitos. Y hay unos que nos han brindado tantas cosas, ¿no? Identidad, historia, orgullo, leyenda, tanta gama. Entonces hay que cuidarlo, ¿no? Hay que protegerlos, sobre todo por respeto no a uno, sino por supervivencia de los que fueron antes y legado a los que vienen después, ¿no? Entonces muchos de ellos son herencias que por respeto a quien lo hizo deberíamos de preservarlas, porque nos han enseñado mucho, ¿no? Y nos han permitido llegar a donde estamos. Perfecto. En muchos casos. Reitero el agradecimiento en nombre de la librería, en nombre de la Unidad de Servicios Editoriales, y con gusto estaremos aquí para ustedes y esperemos ver más escritos de usted. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversando desde la Terraza. Recuerda que puedes encontrar el libro de manera digital en nuestra tienda en línea. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo.